Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz de compartir con ustedes los chismes más jugosos, las noticias más candentes y todo lo que está pasando en el fascinante mundo del espectáculo, especialmente claro cuando hablamos de las estrellas turcas que tanto nos encantan. Y hoy, amigos, prepárense porque tenemos una bomba. Una bomba que va a encender el cotilleo y a poner a hervir las redes sociales. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, los reyes. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. Los protagonistas de Medcezir, la serie que nos robó el corazón y que nos regaló una química inigualable en la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando esa química traspasa la pantalla? ¿Será que hubo o hay algo más que una amistad entre estos dos bombones turcos? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Prepárense para un viaje por el tiempo, por los rumores, por las fotos, por las declaraciones. Prepárense para descubrir el romance secreto de Aatay y Serine. Amor a la vista, o al menos, amor en la mirilla de los paparazzi. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo, y así no se perderán ni una sola noticia. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó, bueno, en realidad, comenzó mucho antes de Medcezir. Tanto Aatay como Serine ya eran figuras reconocidas en el mundo de la actuación turca. Aatay, con su impresionante físico y su talento innato, ya había conquistado a la audiencia con su papel en El secreto de Feria. Serine, con su belleza cautivadora y su carisma arrollador, ya era una de las actrices más prometedoras del momento. Pero antes de que Medcezir se convirtiera en el fenómeno que conocemos, ambos ya habían demostrado su valía en la industria. Aatay Ulusoy, el Adonis que conquistó a Turquía. Aatay, nacido en Estambul, Turquía, el 23 de diciembre de 1990, no solo es un actor talentoso, sino también un modelo que rápidamente se convirtió en un ícono de la moda. Su ascenso a la fama fue meteórico. Antes de su éxito en la actuación, Aatay participó en el concurso Best Model of Turkey en 2010, donde no solo ganó, sino que también obtuvo el primer lugar en Best Model of the World. Este triunfo le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Su debut en la actuación llegó con El secreto de Feria, una serie que lo catapultó a la fama internacional. En ella interpretó a Emir Sarrafolu, un joven adinerado que se enamora de Feria, interpretada por Hazal Kaya. La serie fue un éxito rotundo, y Aatay se convirtió en el galán por excelencia de Turquía. Su carisma, su físico imponente y su capacidad para interpretar roles complejos lo consolidaron como uno de los actores más solicitados del momento. La química que transmitía con Hazal Kaya también generó rumores y expectativas en el público, que deseaba verlos juntos fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos siempre mantuvieron una postura profesional, dejando claro que su relación era únicamente laboral. Antes de Medcezir, Aatay ya había demostrado su versatilidad actoral y su capacidad para cautivar a la audiencia. El secreto de Feria fue un trampolín para su carrera, y su éxito le permitió elegir proyectos que desafiaran su talento y lo impulsaran a nuevas alturas. Serine Sarıkaya, la diva de la pantalla. Serine, nacida el 1 de julio de 1991 en Ankara, Turquía, también era una figura destacada antes de Medcezir. Desde muy joven demostró su pasión por la actuación y el modelaje. Comenzó su carrera participando en concursos de belleza, y en 2010, representó a Turquía en el concurso Miss Universo. Su debut en la televisión llegó con la serie Peri Masal en 2008, pero fue con Lale Devri donde realmente comenzó a ganar reconocimiento. En esta serie interpretó a Yeşim Takran, un personaje que le permitió demostrar su talento y su versatilidad actoral. Su belleza, su elegancia y su capacidad para interpretar roles dramáticos la convirtieron en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Antes de Medcezir, Serine ya había construido una sólida carrera en la televisión turca. Su éxito en Lale Devri la posicionó como una actriz de primera línea, y su reputación como profesional y su talento la hicieron merecedora de importantes roles. El encuentro mágico, Medcezir, y la chispa que lo encendió todo. Pero fue con Medcezir donde la magia ocurrió.
La serie, una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, nos presentó a Yaman y Mira, dos personajes que se enamoraron perdidamente. Y esa pasión, esa intensidad, esa conexión, simplemente traspasó la pantalla. La trama de Medcezir giraba en torno a Yaman Koper, un joven de los suburbios que, tras un incidente que lo involucra con el hermano de su mejor amigo, se ve obligado a ser acogido por un abogado adinerado en la lujosa ciudad costera de Estambul, llamado Alnkoy. Allí, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven de alta sociedad, inteligente y hermosa. A pesar de sus diferencias sociales y de sus mundos opuestos, Yaman y Mira se enamoran perdidamente. La serie exploraba temas como el amor, la amistad, la familia, las diferencias sociales y la lucha por la superación personal. La química entre Aatay y Seriney fue un elemento clave del éxito de Medcezir. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la pasión que transmitían en cada escena, cautivaron a la audiencia desde el primer momento. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, con fans en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre Aatay y Seriney fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían. Todo indicaba que había algo más. Las fans, por supuesto, no tardaron en notar la chispa, y las redes sociales comenzaron a arder. Fotos juntos, comentarios cariñosos, rumores de citas. La especulación no paraba. Durante la emisión de Medcezir, los rumores de romance se intensificaron. Los paparazzi los captaron juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseando de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices. Las revistas del corazón turcas se llenaron de noticias sobre ellos, con titulares como Aatay y Seriney, amor de verdad, o secreto a voces. La pasión entre los protagonistas de Medcezir. Las revistas del corazón, siempre atentas a los movimientos de las estrellas, no tardaron en publicar fotos de los actores en situaciones que alimentaban los rumores. Las revistas se llenaban de especulaciones, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Pero, ¿qué decían ellos? Bueno, en sus entrevistas siempre mantuvieron un perfil discreto, pero no negaron la evidente cercanía. Aatay, por ejemplo, solía hablar de Seriney con admiración, destacando su profesionalismo, su talento y su belleza. Seriney, por su parte, siempre elogiaba a Aatay, resaltando su personalidad, su entrega y su compañerismo. En una entrevista preguntaron directamente a Aatay sobre su relación con Seriney. Él, con una sonrisa enigmática, respondió: Seriney es una persona muy especial para mí. Tenemos una conexión muy fuerte, una amistad muy bonita, y lo demás es algo que dejamos para nosotros. Uf. Esa respuesta, amigos, alimentó aún más los rumores. Y con razón. La ambigüedad de sus declaraciones solo avivaba la curiosidad y la especulación. Las fans, por supuesto, estaban enloquecidas. Soñaban con que su amor fuera real, que su historia de amor de ficción se convirtiera en realidad. Crearon fanfics, editaron vídeos, compartieron fotos, escribieron poemas. La pasión era desbordante. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fanclubs de Aatay y Seriney se unieron para manifestar su apoyo a la pareja, creando hashtags, organizando campañas y compartiendo cualquier información que pudiera alimentar la esperanza de un romance. Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles. A pesar de la evidente conexión, ambos tenían sus propias vidas, sus propios compromisos y, en algunos momentos, otras relaciones. Seriney, por ejemplo, tuvo una relación pública con Kerem Bürsin, otro actor muy conocido. Y Aatay también tuvo sus propios romances. La prensa del corazón no dudó en seguir de cerca sus relaciones, analizando cada detalle y comparándolas con la supuesta conexión entre Aatay y Seriney. Pero, ¿eso significaba que el romance entre ellos era solo un rumor? ¿Que la chispa que veíamos en pantalla era solo fruto de la actuación? Ahí es donde entran los misterios. La dificultad de mantener una relación en el ojo público, la presión de los medios, las agendas apretadas y las diferentes prioridades pudieron haber sido factores que complicaron la situación. Asterisco asterisco el después de Medcezir, ¿dónde quedó la magia? Asterisco asterisco. Después del final de Medcezir, los rumores disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Años después se les ha vuelto a ver juntos en algunas ocasiones, como en eventos sociales, estrenos de películas o simplemente compartiendo fotos en las redes sociales.
Y cada vez que esto sucede, las redes sociales se revolucionan de nuevo. Los fans vuelven a soñar. La nostalgia por Medcezir y la esperanza de ver a Atay y Seriney juntos reviven con cada encuentro. ¿Qué pasó realmente entre Atay y Seriney? ¿Hubo un romance secreto? ¿Fue solo una amistad muy especial? O tal vez, un amor que no pudo ser. La verdad, amigos, es que solo ellos saben la respuesta. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero lo que sí es cierto es que su conexión, su química, su complicidad, son innegables. Y eso, amigos, es lo que hace que su historia sea tan fascinante. La especulación en torno a la posible relación entre Atay y Seriney ha perdurado a lo largo de los años. Las fans, las redes sociales y los medios de comunicación han continuado analizando cada interacción entre ellos, buscando pistas y señales. Incluso en proyectos posteriores, se ha comparado la química de ambos con sus nuevas parejas en pantalla. *** Un análisis detallado de las pistas y evidencias ***. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de un romance entre Atay y Seriney, existen varias pistas y evidencias que alimentan la especulación. ***. La química en pantalla ***. La conexión entre Yaman y Mira en Medcezir fue innegable y trascendió la pantalla. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo indicaba una conexión especial entre Atay y Seriney. Declaraciones y entrevistas Ambos actores siempre se mostraron muy cautelosos al hablar de su relación, pero nunca negaron la cercanía. Sus declaraciones ambiguas alimentaron la curiosidad y la especulación. Fotos y encuentros Los paparazzi captaron a Atay y Seriney juntos en varias ocasiones fuera del rodaje, disfrutando de cenas, paseos y eventos sociales. Redes sociales Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans compartían fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, analizando cada interacción y buscando pistas. La reacción del público El público se volcó en la serie, y la idea de que la historia de amor de Yaman y Mira se hiciera realidad fuera de la pantalla generó un gran interés. Amigos, amantes, o simplemente compañeros de trabajo, La pregunta central sigue siendo, ¿qué tipo de relación existió realmente entre Atay y Seriney? Existen varias posibilidades. Un romance secreto Es posible que hayan tenido una relación romántica en secreto, pero que decidieran mantenerla alejada de la atención mediática. La presión de la fama y el escrutinio público podrían haberlos llevado a tomar esta decisión. Una amistad muy especial Es posible que hayan desarrollado una amistad muy fuerte, basada en la admiración y el respeto mutuo. La intensa experiencia de trabajar juntos en una serie tan exitosa pudo haber creado un vínculo muy especial. Un amor platónico Es posible que se sintieran atraídos el uno por el otro, pero que por diferentes motivos, no llegaran a formalizar una relación romántica. Las circunstancias, los compromisos personales o las diferentes prioridades podrían haber impedido que su relación fuera más allá de la amistad. Un amor que no pudo ser Es posible que hayan experimentado un amor intenso, pero que las circunstancias de la vida los separaran. La distancia, los compromisos profesionales o las diferentes parejas podrían haber impedido que su amor floreciera. La importancia de la privacidad y el respeto Es importante recordar que la vida privada de los actores es algo que deben decidir y proteger ellos mismos. La especulación y los rumores pueden ser divertidos, pero también pueden ser intrusivos y dañinos. Es fundamental respetar la privacidad de Atay y Seriney y evitar caer en juicios o conclusiones precipitadas. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química entre Atay y Seriney fue y sigue siendo innegable. Segundo, que los rumores de romance fueron constantes durante y después de Medcezir. Tercero, que ambos han mantenido una postura discreta, sin confirmar ni negar nada, pero dejando siempre una puerta abierta a la especulación. Y cuarto, que su historia es una de esas historias que nos hacen creer en el amor, en la magia del cine y en la posibilidad de que a veces, la ficción se convierta en realidad. Así que, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Seriney?
Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el romance secreto de Aatai y Sereni. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las fotos, las declaraciones. Y espero que se hayan divertido. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Son lo mejor. No olviden dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, sus opiniones, todo es bienvenido. ¿Les gustaría que investigara algún otro romance de las estrellas turcas? Díganmelo. Y por favor, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman los dramas turcos y los chismes del corazón. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Gracias de nuevo por todo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más emociones. Hasta la próxima. Chao.